Bueno, para hacer el vestido de esta muñeca, mirad, vais a marcar, vais a elegir una tela que os guste, que no sea elástica, ¿vale? Esta tela que yo estoy usando no es elástica, cualquier tela que os guste. Y colocáis el patrón, tela doble, derecho con derecho, marcáis todo el borde y os marcáis estas dos marcas que van aquí, que ya os las pondré en el patrón, os las marcáis así. Eso sería el delantero. Ahora, para hacer los traseros, haríamos lo mismo, tela derecho con derecho y lo marcamos dos veces, el trasero de la izquierda y el trasero de la derecha. Y colocamos derecho con derecho y marcamos por todo el borde. Las mangas, cogemos dos veces y nos marcamos la manga completa. Vale, pues una vez ya que lo tenemos así, yo ya voy a ir quitando cosas del medio, que luego se me pone la mesa. Mirad, vamos a coser. Esperad. Primero, lo primero que vamos a hacer es coser esta zona de aquí, ¿veis? Y para eso vamos a hacer un doblez, así aproximadamente de, os voy a decir el tamaño. A ver, voy a doblar así hacia adentro. Si queréis mirar, para que os resulte más fácil, marcarlo también por delante. Iría por aquí y por aquí. Vale, pues ahora esa marca la vamos a meter así hacia adentro. ¿Veis? Vamos a hacer como un pliegue. Aproximadamente el pliegue tendrá, os lo voy a decir, nada, a ver, medio centímetro aproximadamente. Y si queréis lo cogéis con un alfiler o directamente lo vais a coser. Mirad, para que no se os mueva, lo mejor es coserlo. Cogéis así, dobláis y ahí dais un punto solamente para sujetar. Para que no se nos mueva a la hora luego de coser. Este hilo luego lo vamos a quitar. Mirad, una vez que lo tenemos ya así, vamos a hacer lo mismo con el otro y montamos así para que queden juntos. Y una vez que lo tenemos así, pues ya vamos a coser. Ya os digo que esto es solamente para que no se nos mueva la tela. ¿Veis? Así nos quedaría por la parte de atrás. Y ya una vez que lo tenemos así, pues ya cortamos el hilo y ya vamos a colocar como lo teníamos antes. Si queréis le podéis pasar la plancha. Hacéis así y así. ¿Veis? Solamente con pasarle ya la mano, pero si queréis pasarle la plancha, pues se os quedará mejor. Venga, una vez que ya lo tenemos así, vamos a colocar la tela derecho con derecho. Vamos a coger con un alfiler. Ahora, claro, como yo he cortado la tela de atrás a la misma vez que he cortado la de adelante, pues me va a sobrar un trozo, pero bueno, si queréis hacerlo, yo lo he hecho así para ir adelantando, pero si queréis hacerlo para que no sobre tanta tela, pues coséis primero esta parte de aquí y después ya recortáis la otra tela. Una vez ya que lo tengo así, me cojo con un alfiler y voy a coser todo el cuello. Voy a coser desde aquí, dando toda la vuelta por aquí, hasta llegar aquí, rematando bien al empezar y al terminar. Lo voy a hacer en esa pieza y lo voy a hacer aquí, desde aquí hasta aquí, y en esta pieza también, desde aquí hasta aquí, rematando bien al empezar y al terminar. Y en este lado cogemos con un alfiler. Ahora vamos a pasar una costura
A ver, os lo voy a dibujar más o menos para que veáis. Por ahí. Y por aquí, así. Bueno, pues ya vamos a coser desde aquí hasta aquí, rematando bien, y en el otro hombro exactamente igual. Abrí así y desde aquí hasta aquí rematando bien. Luego cortáis el exceso de tela. Bueno, ahora vamos a hacer la manga, mirad. Yo ya he puesto una, ¿vale? No la he cerrado todavía, pero ya la tengo puesta. Y os voy a explicar cómo se hace. Mirad, vais a marcar el patrón en la tela de la parte inferior de la manga. Lo colocáis encima con tela simple, no tela doble. Lo colocáis encima y marcáis. Y ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta así y coger una puntilla. Y la vamos a poner justo por la línea que tenemos hecha por la parte de abajo. Y ahora vamos a pasar una costura por aquí, por este borde, y luego, una vez que lo tengamos así, vamos a dar la vuelta y vamos a pasar un zigzag. Ahora vamos a pasar un hilo. Yo ya he cortado toda la tela que sobraba por la parte de dentro y por la parte de fuera quedaría así. Ahora vamos a pasar un hilo justo por la línea que hemos marcado de la manga en la parte de abajo para rizar. Vamos a tirar del hilo de la canilla y vamos a rizar de un lado y vamos a rizar del otro lado. Vamos a poner casi todo el rizo en el centro y ahora vamos a colocar la tela así, derecho con derecho, y vamos a coger con alfileres. Vamos a coger por ahí, por un lado, y vamos a coger por el otro. También vamos a coger del centro, pero ya os digo que casi todo el rizo lo voy a poner en la parte del centro, que es la parte que se va a ver, porque luego esta zona de aquí no se me va a ver porque va a ir cerrado y va a ir por la parte de abajo. Ahora vamos a pasar una costura de lado a lado, pero os recomiendo que la paséis por este lado, os va a resultar más fácil. Y ya rematamos bien al empezar y al terminar, como siempre. Bueno, ahora ya vamos a recortar todo el sobrante de la tela, toda la tela que nos sobra, con una tijera en zigzag. Ahora vamos a, así, de esta forma, os marcáis una línea y otra línea y por ahí vamos a agarrar con un hilo para que no se nos mueva. Mirad, vamos a hacer, a ver, que no se... Vale. Vamos a hacer así un pliegue y vamos a sujetar con un hilo. Ahí para que no se nos mueva. Y en el otro lado igual, ¿veis? Metemos la tela hacia adentro. Y en este lado pues hacemos lo mismo, hacemos ahí como un pliegue y sujetamos pasando un hilo así en plan rápido, sin calentarnos mucho la cabeza. Simplemente pasamos el hilo para sujetar y ya está. Después ese hilo lo quitaremos. Ahora vamos a abrir y por la parte del derecho, lo que sería el derecho, porque está el revés, que sería el forro, y la parte del derecho. Bueno, pues por la parte del derecho vamos a hacer así y por la sisa, mirad, como no lo tenemos marcado, si queréis, os lo podéis marcar por este lado. Simplemente colocáis aquí el patrón y os marcáis por dónde iría
la sisa. Y ahora vamos a colocar así, derecho con derecho. Vamos a hacernos justo por el centro, por ahí, y en vez de sujetar con alfileres, yo lo que voy a hacer es pasar un hilván. Voy a ir sujetando la tela para que luego no se me mueva a la hora de coser. Voy a ir sujetando toda la manga, de esta forma resulta mucho más fácil de coser. Voy cogiendo tela así, de un lado y de otro, y voy sujetando bien la manga. Una vez que la tenga sujeta hasta llegar al final, una vez que la tenga sujeta, pasaré una costura de lado a lado y quitaré toda la tela que sobra. Bueno, ahora una vez que ya lo tengo cosido, mirad, voy a colocar así otra vez. A ver, lo voy a poner por esta parte que está marcado para que lo veáis mejor. Voy a coger con un alfiler en un lado, aquí, con un alfiler en el otro. Vamos a coser la parte trasera. Vamos a coser desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, rematando muy bien. Perdón, os he dicho que había que coser desde aquí, pero no me he equivocado. Hay que coser desde abajo, ¿vale? Desde abajo hasta arriba. Una vez ya que lo tenemos así, ahora vamos a unir la parte del forro Si queréis, para que os resulte más fácil, os lo podéis marcar todas las piezas, por delante y por detrás. Y así os resultará más fácil. Bueno, unimos la parte del forro. Sería la parte que no lleva la manga. La parte que va a ir por dentro. Y también vamos a unir la parte de delante. La parte que sí que se nos va a ver. Que sería esta de aquí. Y entonces vamos a unir primero la manga, derecho con derecho, así de esta forma, que nos coincidan las costuras. Así, que nos coincida bien la zona de la sisa. Y ya la parte de abajo de lo que sería el vestido. Mirad, en el otro lado vamos a hacer lo mismo y vamos a coser la parte del forro de aquí, esta parte de aquí, y de la parte delantera vamos a coser toda la manga. A ver, que aquí se ve mejor. Toda la manga y luego vamos a bajar por aquí, hasta aquí abajo, rematando bien al empezar y al terminar. Bueno, yo ya le he dado la vuelta, así nos quedaría, le he pasado bien la plancha y esta zona de aquí, ¿veis? La he cosido a mano por esta parte de aquí, he metido la tela hacia adentro y la he cosido a mano. Y ya se nos quedaría así por la parte de dentro y así por la parte de fuera. Ahora le voy a unir esta parte de aquí, estas tablas de aquí, estos pliegues, se los voy a unir cosiendo a mano. Mira, voy a entrar por aquí. Por aquí debajo y voy a salir justo ahí. Voy a coger un poquito de tela de ese lado y un poquito de tela del otro y voy a ir cerrando. Cojo de un lado, cojo del otro y voy tirando y voy cerrando, ¿veis? Cojo tela de un lado, cojo del otro
y voy cerrando. Voy a cerrar, pues os voy a decir más o menos hasta dónde voy a cerrar. Yo creo que voy a cerrar hasta por aquí. Y eso va a ser unos 7 centímetros. 6-7 centímetros voy a cerrar. Bueno, pues aquí sigo cerrando. Una vez que lleguéis, pues ya rematáis por la parte de atrás, entráis por la parte que hay entre el forro y la parte delantera y por ahí rematáis. Vamos a meter toda esta parte de abajo hacia adentro. Con paciencia, o primero pasarle un hilo, sujetarlo, plancharlo bien y entonces ya pasar el zigzag. Bueno, ahora vamos a hacer el cuello. Para hacer el cuello voy a coger este tipo de tela, bambula, y voy a marcar el cuello, voy a empezar a coser aquí, voy a dar toda la vuelta y voy a terminar de coser aquí, rematando. Ahora voy a quitar todo el exceso de tela. Ya sabéis que en la zona de la abertura pues siempre dejamos un poco más de tela para luego poder cerrar bien. Y ya pues voy recortando, dejando aproximadamente un par de milímetros, una cosa así. Bueno, ahora vamos a dar la vuelta. Vamos a sacar bien la costura así hacia afuera. Y ahora vamos a cerrar toda esta parte de aquí. Después vamos a planchar bien. Mirad, vamos a entrar para cerrar así por un lateral y vamos a ir, metemos el nudo hacia adentro y vamos a ir cogiendo tela de un lado y del otro. Y vamos cerrando toda la abertura. Una vez que llegamos al final, vamos a rematar bien y vamos a planchar. Ahora nos vamos a coger un trozo de puntilla de la misma que hemos puesto en el pantalón y en la camisa. Vamos a coger aproximadamente unos 70 centímetros de puntilla. Y lo que vamos a hacer es rizarla. Vamos a meter de la esquina hacia adentro y por ahí vamos a coser. Simplemente una costura para sujetar y que no se nos abra. De aquí voy a cortar toda esta parte y ahora vamos a rizar. Vamos a ir haciendo así, vamos a pasar por encima, ¿veis? Un punto envuelto. Una vez ya que llego al final, voy a hacer lo mismo que he hecho para empezar. Meto hacia adentro y ahora voy a medir, antes de nada, el cuello. Mira, empezaríamos aproximadamente por aquí, por la parte de dentro, ¿veis?
Y ya iríamos dando toda la vuelta. Colocando bien. Vamos cogiendo con alfileres. Hay que abrir un poco más porque está muy rizado y no me llega. Y voy cogiendo ahí con alfileres. Ahora colocaremos mejor. Esto es simplemente para ver hasta dónde tenemos que coser. Bueno, más o menos por ahí ya vamos a coser. Voy a cortar el hilo. Bueno, ahora ya podéis decidir si lo ponéis por la parte de arriba, ¿veis? Que así nos quedaría, que yo creo que es como yo lo voy a poner, o si queréis ponerlo por la parte de abajo, que quedaría así. Yo lo voy a poner por la parte de arriba. Voy a empezar a coser desde aquí aproximadamente, más o menos por ahí. Y justo por el borde voy a coser a mano. Bueno, una vez que tenemos el cuello así, ahora lo que vamos a hacer es poner este tipo de cierre. Si no lo tenéis, pues también lo podéis hacer con un botón. Y yo lo voy a colocar así. ¿Veis? Entonces, lo que voy a hacer es clavarlo aquí en esta parte. Y por aquí pongo esta parte de aquí. Y ahora con este tipo de alicate, que es especial para estos cierres, voy a apretar. Y ya se me queda ahí colocado. Ahora me voy al otro lado y más o menos por ahí, que es donde iría, me coloco la otra parte. Simplemente hay que apretar y ya se nos quedaría ahí colocado. Ahora pongo la otra pieza encima y hago lo mismo con el alicate. Voy a apretar bien y así se me quedaría. Ahora ya, ¿veis? Queda ahí bien cerrado. Ahora voy a hacer este tipo de lazo, lo voy a hacer 3 veces. Lo voy a hacer con cinta de terciopelo y voy a hacer uno para que veáis cómo se hace. ¿Veis? Corto un trocito de cinta, quemo bien los bordes para que no se deshilache. Esto la medida pues más o menos como vosotras lo queráis de grande. Y justo, mirad, si queréis lo dobláis así. Y justo por el centro entro con la aguja y voy haciendo así, entrando y saliendo. Paso el hilo y ahora lo voy a pasar por encima. Coloco bien. Y ahí voy a pasar con el hilo
varias veces por encima, paso así, coloco bien y una vez que ya lo tengo así, pues ya por la parte de atrás voy a rematar. Remato un par de veces y ya pues corto el hilo y coloco bien. Este me ha quedado un pelín más grande, pues lo que voy a hacer es cortarle de los laterales un poco. Voy a cortar un poco más para que me queden todos más o menos igual, y de aquí pues voy a cortar otro poco. Quemo bien ahí y ya, ¿veis? Me quedarían más o menos del mismo tamaño. Bueno, pues voy a hacer otro más. Una vez ya que tengo los 3 lazos, ahora lo que voy a hacer es pegar uno de ellos aquí, en la parte de arriba, en esta parte de aquí. Voy a abrir para que no se pegue por la parte de abajo y justo ahí encima del botón voy a pegar. Voy a poner ahí silicona. Y justo encima voy a pegar. Ahora voy a colocar ya el botón para que se me quede recto. Y se lo voy a colocar a la muñeca. Se lo voy a colocar a la muñeca. Ahora, como no lleva todavía la cabeza, pues se lo puedo colocar así. ¿Veis? Para asegurarme de que me queda recto. Y ahora, una vez que ya lo tengo así, voy a sujetarme el cuello con unos alfileres, porque vamos a coser los dos que irían en la parte de abajo. Bueno, ahora vamos a coser uno aquí, justo ahí donde lo he puesto, me marco con el boli donde irían los lazos, y justo por ahí donde me he marcado, pues voy a coser los lacitos. Le vamos a poner el mismo cierre que hemos utilizado para el cuello, se lo vamos a poner también aquí, justo en la parte de arriba. Me voy a coger el cierre completo . El cierre completo iría así, y ahora lo vamos a colocar de la misma forma que hemos hecho con el cuello. Mirad, vamos a entrar por aquí y vamos a colocar una parte con el alicate. Vamos a cerrar bien. Y ahora lo que hago es colocar así justo encima, aprieto ahí un poco y ahí se me queda como una marca, ¿veis? Pues por esa marca tengo que meter la otra parte. Esto simplemente apretando, ¿veis? Entra. Y ya voy a cerrar. Apretando. Cerrada. Que nos quedaría así, simplemente. No le voy a poner. Si queréis ponerle más, yo no le voy a poner más. Así nos quedaría. Y luego aquí iría